La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bien, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva clase de física y estamos tratando el tema de hidrostática. Ayer vimos la fórmula de presión hidrostática, densidad, gravedad por la profundidad. Vimos la fórmula de fuerza de empuje y por qué salía la fuerza de empuje, densidad del líquido, gravedad por el volumen sumergido. Y estudiamos los criterios de flotación. Hice la demostración por segunda ley de Newton de esos criterios o de la ley que maneja la flotación, la fórmula que maneja la flotación. Pero todo lo que hice ayer lo voy a resumir en lo siguiente. Primero, si un cuerpo queda, hay que especificar porque aquí se va a hablar de dos densidades. Se va a hablar de densidad del líquido, ¿sí? Ojo, es la densidad del líquido y otra cosa es la densidad del cuerpo. Entonces, el cuerpo, en este caso que usted ve acá, es un huevo, es la densidad de ese cuerpo, y el líquido que generalmente es agua. La densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Ojo con las unidades. Gramos sobre centímetro cúbico. O si no, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Pero generalmente se utiliza esta, la de 1. Entonces, ojo con la densidad del agua. Entonces hay que ser claros en cuál densidad están hablando. La densidad del líquido y la densidad del cuerpo. Un cuerpo, densidad de un cuerpo es masa del cuerpo por el volumen del cuerpo, siendo este volumen el volumen total. O sea, si es este cubito que usted observa ahí, es el volumen de todo ese. Si es el huevo que usted observa ahí, es el volumen de todo el huevo. Bueno, entonces tenemos tres situaciones en flotación. Cuando se fue para el fondo, cuando queda flotando, pero parte sumergida y parte que emerge. Ahí se cumple lo siguiente. Ahí se cumple que la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo es igual a la densidad del líquido por el volumen del líquido. Eso fue la conclusión que llegamos a tener en la clase anterior. Esta la utiliza cuando el cuerpo está parte sumergida y parte emerge. Bueno, esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es esta, la que tenemos acá. El huevo flotando, pero totalmente sumergido. Esto también puedo llamarlo flotación, pero no está totalmente sumergido. Pero aquí el huevo está flotando totalmente sumergido. Entonces, ahí el volumen del cuerpo. Entonces vuelvo a copiar la ecuación. Densidad del cuerpo, volumen del cuerpo. Densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo es igual a densidad del líquido por el volumen del líquido, pero en este por el volumen sumergido, perdón, volumen sumergido. Ese es el volumen sumergido. Entonces, ahí el volumen del cuerpo y el volumen sumergido son iguales. Por lo tanto, se cancelan y llegamos a la conclusión que siempre que un cuerpo esté flotando totalmente sumergido, se debe cumplir
que la densidad del cuerpo y la densidad del líquido son iguales. Esa es la conclusión que uno saca. Y en estas dos posiciones no hay aceleración. Bueno, entonces vamos a mirar eso. Aquí algún Felipe Serrano me dice que no estás viendo bien y escuchando bien. Levánteme la mano los que sí están viendo y escuchando bien. Bueno, veo que Paula Daniela Salamanca no está viendo ni escuchando bien. Paula, le doy la palabra a Paula Salamanca. Paula, Sí, señor. bien, Sí, señor. bien. Entonces, bien todos, Felipe. Andrea Castro, ¿está bien? Sí. Adrián Rangel, bien. Bueno, aquí Felipe, entonces debe ser el internet que donde está. Entonces le bajo la mano a todos, debe ser el internet. Ok, Felipe, haga eso. Bien, entonces seguimos. Entonces, la situación esta, cuando se va al fondo, en esta situación, el huevo no se acelera. Y en esta situación, cuando se va al fondo, sí se acelera. Eso lo vimos ayer. Otra cosa a tener en cuenta. Cuando flota parte sumergida y parte arriba, ahí se tiene esto que la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido. Cuando está totalmente flotando sumergido, pues ya vimos que la densidad del cuerpo es igual a la densidad del líquido. Y cuando está totalmente hundido, la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido. También se cumple eso. ¿Cómo un cuerpo flota? Cuando la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido. Flota emergiendo. ¿Sí? Emergiendo. Situación de los barcos. Usted dirá, el barco es de acero. El acero tiene una densidad mayor que la del agua. El acero, si no estoy mal, su densidad es 7. Por lo tanto, el acero se hundiría y el barco se hundiría. Pero hay una cámara de aire que hace que la densidad de ese conjunto sea menor que la del agua y por eso el barco flota y su disposición. Bueno, entonces esas son las tres cosas que hay que tener en cuenta. Y ayer vimos esta pregunta, que fue la última que hicimos, donde nos daban dos esferas idénticas, pero el volumen de una era V y la otra tenía la mitad del volumen. Esto era el despiste. Aquí nos preguntaban, las esferas ambas están flotando. Entonces, ¿qué conclusión sacábamos? Como las esferas están flotando sumergidas totalmente, entonces se llegaba a la conclusión que las esferas deben tener la misma densidad del líquido. Y si las esferas tienen la misma densidad del líquido, pues las esferas tienen la misma densidad entre sí. Luego ahí, esos cuerpos que están flotando tienen la misma densidad que el líquido. Por eso, la respuesta que daba ayer era que la esfera 1 tiene la misma densidad del alcohol. Y entre las esferas tenían la misma densidad también. A esa conclusión llegamos. Bien, vamos entonces ahora a hacer otras preguntas. Aquí tenemos dos resortes. Le recuerdo que hay que hacer diagrama de fuerzas. Entonces usted haga el diagrama de fuerzas de esto. Hay un resorte y le recuerdo la fórmula del resorte. La fuerza de
un resorte es K por X. Le recuerdo esa fórmula. Por favor, va a analizar esta pregunta en 4 minutos. Bien, vamos a mirar la respuesta. Si alguien tiene la respuesta o quiera colaborar, me dice, levanta la mano. Bueno, Laura, Laura Alejandra Díaz. Laura Alejandra, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cuál Esto, respuesta? yo dije que era la C. Es igual a la del resorte 2. Bueno, Mm, voy a mirar eso, Laura. ¿Sí? Esto.
Vamos a hacer un análisis de todo, detalladamente. La pregunta me está diciendo que compare las constantes de elasticidad del resorte, o sea, K. ¿Y dónde puedo encontrar de las fórmulas que hay del resorte cuáles son? Una, la fuerza, y otra, la energía potencial elástica, que es un medio de kx al cuadrado. Pero en este problema no están hablando de energías ni nada, sino veo resortes, cuerpos y eso. Entonces yo me tengo que ir es por la fórmula de fuerza. Y si yo necesito fórmulas de fuerza, pues necesito aplicar segunda ley de Newton, porque dije claramente que la segunda ley de Newton es aplicable cuando uno le están pidiendo fuerzas, aceleraciones, coeficientes de rozamientos y en este caso la constante de elasticidad. Bueno, entonces hay que hacer diagrama de fuerzas de los bloques 1 y de los bloques 2. Bueno, entonces, los bloques iguales. Entonces, al decir iguales, significa igual masa, igual volumen, igual todo, luego igual peso. Luego, este sería el peso del bloque 1, que no lo voy a especificar peso de 1. ¿Por qué no lo especifico peso de 1? Porque es igual al de 2. Entonces, las dos letras W y W no especifico que el 1 y el 2, porque es un parámetro igual para ambos. Bueno, normal no hay porque está en el agua. Rozamiento, pues digamos que rozamiento sí hay, porque es la fuerza de empuje. Entonces, la fuerza de empuje, ¿hacia dónde va? Hacia arriba. Voy a dibujarla acá. Entonces, la fuerza de empuje iría hacia arriba. Fuerza de empuje 1, porque es diferente a la de 2. ¿Por qué es diferente? Porque el líquido es de mayor densidad. Entonces, aquí hacia arriba vamos a dibujar la fuerza de empuje del líquido 2. Entonces ahí sí tengo que especificar 1 y 2. Y ahora fuerza aplicada. ¿Hay resorte? Por supuesto que hay resorte. Entonces el resorte tenemos que poner la fuerza al resorte, que es K1, porque es la del resorte 1 por X. Y acá K2 por X. Me pregunto, ¿por qué no puse X1 y X2? Por lo siguiente, porque la X para los dos resortes son iguales. Entonces no voy a especificar nada de eso. ¿Y por qué son iguales? Primero dicen, la longitud de los dos resortes es L. Ambos tienen longitud natural L. Y los bloques se hallan sumergidos al mismo nivel, o sea, los bloques están al mismo nivel. ¿Eso qué significa? Que esto es X. Y X es el mismo para los dos. Por eso no voy a especificar 1 y 2. En cambio, la constante de 1 y 2 sí son iguales. Bien, el bloque está en equilibrio. Como el bloque está en equilibrio, significa que las fuerzas que van para arriba deben ser iguales a las que van para abajo. Eso es el equilibrio. El equilibrio siempre dice que lo que va a la derecha tiene que ser igual a lo que va a la izquierda. Lo que va para arriba tiene que ser igual a lo que va para abajo. ¿Quién va para arriba?
Vamos a hacer la del bloque 1. Va para arriba K1 por X. Entonces, K1 por X va para arriba el empuje más fuerza de empuje 1. La fuerza de empuje 1 es la densidad del bloque del el elemento 1 o la densidad de M, porque M es aquí donde está sumergido. Densidad de M por la gravedad y por el volumen. No le pongo 1 porque dice acá que son iguales en todo. Entonces tiene el mismo volumen 1. El cuerpo 1 y el 2 tienen el mismo volumen. Bueno, esas son las dos fuerzas que van hacia arriba. Igual a la fuerza que va hacia abajo, el peso. Bien, entonces voy a mirar entonces despejar K1. K1 sería igual al peso. Esto que está sumando pasaría a restar densidad de M, gravedad por el volumen, todo sobre X. Y K2, el bloque 2 tiene la misma situación, entonces sería peso del bloque menos densidad ahora N, gravedad por el volumen dividido en X. Bien. ¿Cuáles son los parámetros que son iguales para las dos fórmulas? Los que son iguales es el peso y el peso. Son iguales la gravedad, el volumen, X y X. Luego, la constante depende de la densidad. ¿Sí? Como las densidades son iguales, perdón, como las densidades son diferentes, luego las constantes tienen que ser diferentes. Entonces, la respuesta C no puede ser porque me dice que K1 igual a K2. Entonces, mira acá, tengo una resta. Es una resta entre el peso menos una densidad y otros parámetros más. Si la densidad, cuando yo tengo una resta y el número de acá es grande, este número de acá queda pequeño. Entre más se le quite algo, más pequeño queda. Entonces, ¿quién es mayor? ¿Cuál es la densidad mayor? La densidad mayor es la M. Luego, si yo le quito algo grande a K1 me va a quedar más pequeño. Por lo tanto, la constante 1 es menor que la constante 2. Y la respuesta sería la B. Entonces, espero que haya quedado claro en ese ejercicio. Y miremos entonces el otro. El otro ejercicio tiene que ver con este problema. Así que pongan atención y vamos a hacerlo. Bien, ahí está ese ejercicio. Vamos a darle 4 minutos.
Bien, entonces vamos a mirar quién nos colabora con la respuesta. David, David González, David. Buenos días, profesor. Buenos días, David. ¿Cuál es la respuesta y por qué? Profesor, yo creo que la respuesta, bueno, la respuesta es la B, porque esa es la que va de acuerdo a los diagramas de fuerza. Bueno, vamos a mirar si es verdad lo que me dice David. Cuando las respuestas las dan con rayitas, los vectores lo dan con rayitas, significa que ese es el tamaño y hay que tenerlo en cuenta. Ojo con eso, hay veces que me dicen cuál es el diagrama de fuerzas y me pintan esto sin rayitas y sin nada, ahí no tiene que nada, no, no tienen que ver muchas cosas del tamaño. Bien, pero entonces, aquí en este tipo de respuestas hay que buscar descartes. Con el peso, yo veo que con el peso no se puede descartar nada porque el peso de las dos son iguales. Por ejemplo, aquí el peso del bloque uno 2 rayitas y el peso del bloque 2 rayitas son iguales. El peso y el peso son iguales, el peso acá son iguales. Por lo tanto, el peso no me sirve para descartar nada. Miremos entonces la fuerza de empuje. Aquí la llaman E, empuje. La empuje es densidad del líquido, gravedad, volumen sumergido. El volumen era igual, no es parámetro. La gravedad es igual, no es parámetro. Pero recuerden que la densidad sí era parámetro. La densidad es parámetro porque M y N son diferentes. ¿Sí? Por lo tanto, las densidades son diferentes, el empuje tienen que ser diferentes. El empuje va hacia arriba. Entonces, aquí el empuje de este cuerpo pintaron dos cuadritos y aquí pintaron dos cuadritos. Por lo tanto, están diciendo que el empuje es igual. La A no puede ser. Y David, la B, el empuje pintaron un cuadrito y el empuje de esta pintaron un cuadrito. Por lo tanto, no puede ser la B, David. No puede ser por eso, por lo que acabo de decir. Pero acá el empuje dos cuadritos y aquí uno, acá el empuje uno y dos. Luego está entre las dos. Entre las dos está ahí. Pero ¿quién tiene empuje mayor? Habían dicho que la densidad de M era mayor que la densidad de N. ¿Sí? Eso se había dicho. Luego el empuje era igual a la densidad del líquido por gravedad volumen sumergido. ¿Qué relación hay entre densidad y empuje? Directamente proporcional. Entonces eso significa que el empuje donde está M, que es el bloque 1, debe ser mayor al empuje del bloque 2, donde está el bloque 2. Y eso lo encuentro acá, el empuje de 1 mayor que el empuje en 2. Luego la respuesta es la C. C es la respuesta. Entonces, miremos ahora que hay equilibrio. ¿Cuántos? Esta es la respuesta. Pero debe haber equilibrio. ¿Cuántas hay hacia acá? Hacia arriba 2 y el resorte 1. 3. ¿Y cuántos tiene el peso? Hacia abajo. 3. Concuerda con el equilibrio. Acá lo mismo. El resorte tiene 2. Se quedó. Bueno, aquí no sé si me escuchan. Levanten la mano si me escuchan en este momento. Se cayó el internet.
Ya. Se bloqueó. Ah, ok, ya se puede. Bueno, en este momento el internet está algo malo. Esperamos un momento porque no está funcionando bien internet. Vamos a mirar si arranca. Vamos a ver si ya es casi.